teniendo en cuenta que los escritos pertenezcan a los apóstoles o por lo menos a alguien que estaba bien asociado, muy relacionado con uno de los apóstoles, que haya sido escrito por testigos oculares. Y un tercer criterio parece ser la prueba de la universalidad. Se lee este libro y se acepta este libro en un amplio segmento de la iglesia, o este libro solamente goza de aceptación en un núcleo muy pequeño, pero la gran mayoría lo rechaza. Puede haber sido también este un criterio para seleccionar los libros que hacen parte del canon neotestamentario. Así que la iglesia, cuando reconoce la necesidad de tener un cuerpo doctrinal por escrito que sirva de referencia para las comunidades, para las nuevas iglesias que van surgiendo, vio la necesidad de tener este canon. Los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, solamente tenían como libros canonizados los libros del Antiguo Testamento. Se cree que el canon del Antiguo Testamento se va a cerrar por allá en el año 70 más o menos, o en el año 90. Pero de todas maneras, fíjense que tenemos evidencia de que la ley ya había sido reconocida tiempo antes de la era cristiana. Los profetas también ya gozaban de reconocimiento y los escritos están afirmando como escritura inspirada, autoritativa y normativa. Pero ellos no tuvieron en realidad ningún libro del Nuevo Testamento que se dijera, este también hace parte del canon. Cuando ellos leyeron las cartas de Pablo, las leían, pero no sabiendo, no con la mentalidad de que ya esto hace parte del canon. Simplemente las leen como escritura que es muy útil y que llegó a ser muy apreciada por la iglesia, de mucha utilidad para resolver sus conflictos, para entender sus doctrinas, pero tampoco ellos podían decir, esto que tenemos ya, cada libro que va apareciendo, vamos a decir que esto es canónico. No. Tiempo después se comienza a pensarse qué libros serán canónicos. La evidencia en cuanto al desarrollo del canon, dijimos, comienza a apreciarse, por ejemplo, en los escritos de los padres apostólicos, los primeros escritores cristianos después de los apóstoles. Y allí entonces, ya a finales del siglo II, encontramos obras de estos hombres de Dios, quienes escribieron y entonces también en sus escritos hacen referencia a textos de los escritores del Nuevo Testamento. También encontramos evidencia de este desarrollo en la opinión de ciertos escritores o concilios de la Iglesia. Los padres de la Iglesia también nos van a decir, al citar ciertos libros y aún al opinar sobre ciertos libros, qué libros del Nuevo Testamento gozaban de aceptabilidad y qué otros libros en la Iglesia los ponía mucho en duda y no los reconocía tan fácilmente como autoritativos, como inspirados. Por ejemplo, tenemos el canon de Marción, que aparece por allá en el año 140 antes de nuestra era cristiana. Marción fue un hereje, fue excomulgado, al parecer por su propio padre, y entonces va a la comunidad de Roma y allí también es expulsado. Marción consideraba que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, por eso Marción rechazó todo el Antiguo Testamento. Y entonces Marción se da a la tarea
ya de colocar una lista de libros que él pensaba que eran los inspirados libros del Nuevo Testamento. Y entonces su canon contiene un evangelio de Lucas pero mutilado, y 10 cartas del apóstol Pablo, entre las cuales no se incluyen las cartas pastorales. Esto parece que como que fluyó mucho a los creyentes, a los cristianos. Y comenzaron entonces a reflexionar en cuanto a si solamente son estos libros o hay otros que podemos tener como inspirados, de tal manera que lo que hizo Marción, aunque lo critiquemos ahora, aguijoneó a los cristianos, los pellizcó, los hizo pellizcarse para que ellos también comenzaran a mirar qué libros pueden reconocer. Tenemos a Tasiano, antes de finales del segundo siglo, escribe una armonía de los 4 evangelios. Así que por lo menos esta obra, ya escrita en el año 170 más o menos de nuestra era, nos dice que para el año 170 es muy probable que la iglesia reconocía ya como evangelios esos 4 evangelios que nosotros ahora leemos. El canon Muratorio, también fechado en el año 170, descubierto por Ludovico Antonio Muratori. En este canon él no menciona a Santiago, ni a Hebreos, ni a las epístolas de Pedro, y tiene muchas dudas en cuanto al Apocalipsis de Juan. Cuando ustedes tengan tiempo, sería bueno que leyeran más en cuanto a las discusiones tremendas que hubo acerca de ciertos textos. Santiago, segunda de Pedro, fueron cartas muy discutidas. Tuvieron mucho problema para entrar en el canon. Aún Apocalipsis es bien discutido. Así que, fíjense, esa es la tarea de la iglesia, la relectura que hace de los textos. Pero otra vez creemos que estaba también siendo guiada por el Espíritu Santo. Orígenes, alrededor del año 254, indica que son aceptados 21 libros. 21 libros. Pero también considera, por ejemplo, como escritura sagrada al mismo nivel de los otros, la Didache, la carta de Bernabé, y menciona escritos con los cuales hay dudas. Y él menciona Hebreos, Santiago, Judas, la segunda carta de Pedro y las segunda y tercera cartas de Juan. En el 254 entonces había dudas acerca de estas obras. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, reconoce que primero vienen los evangelios, luego Hechos, después de esto vienen las cartas de Pablo, luego primera de Juan y primera de Pedro, y finalmente Apocalipsis. Y dice que son discutidos Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Noten que hay algunas de estas cartas que se repiten constantemente como teniendo dificultad para ser reconocidas allí en el canon. En la carta festiva de Atanasio, que se fecha en el año 367, ya ahí él afirma que se reconocen los 27 libros que nosotros tenemos ahora. Y en el tercer concilio de Cartago, en el año 327, otra vez aparecen los 27 libros que nosotros tenemos. Y quiero concluir con el resumen que nos hace el doctor Plutarco Bonilla y que ustedes tienen allí en su libro. ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, que el proceso, el camino de la recepción y aceptación como libros privilegiados
de un determinado número de textos a los que se les reconoció especial autoridad en las comunidades cristianas fue un proceso propio y natural de esas mismas comunidades. No fue resultado de una decisión consciente de tipo jerárquico o conciliar. Las mismas comunidades cristianas iban seleccionando los libros que consideraban para ellos de edificación y autoritativos. Segundo, los demás escritores cristianos, predicadores, teólogos, etcétera, utilizaron esos escritos y los citaron con frecuencia en su esfuerzo por comprender mejor la enseñanza cristiana y para compartirla a sus lectores. Tercero, así se fue reuniendo un conjunto de libros que gozaban del mismo privilegio de aceptación. Este proceso de colección no fue uniforme en todo el territorio en que había presencia cristiana. Por una u otra razón, algunos libros eran aceptados en unas comunidades y rechazadas en otras. Y eso es verdad. Cuarto, el fenómeno que acabamos de explicar no se limita de manera exclusiva a variaciones dentro del conjunto de libros que hoy aceptamos como canónicos. No solo algunos de estos eran rechazados por algunas comunidades, sino que otros libros extraños a esa lista eran aceptados quizá por esas mismas comunidades. Quinto, las listas de los siglos II y III que han llegado hasta nosotros representan fundamentalmente la posición del grupo cristiano que la confeccionó. Por ejemplo, el canon de Muratori. Sexto, la variedad que se produjo se daba en términos generales dentro de un marco determinado, con excepción de los cánones que se fueron formando en comunidades que estaban al margen de la iglesia, como el caso de la iglesia marcionita. Séptimo, no es sino a partir del siglo IV cuando comienzan a tomarse decisiones conciliares respecto de la composición del canon. Al principio se trató solamente de concilios locales, después hay concilios generales. Y octavo, esas decisiones conciliares confirman la tendencia que se manifestaba en los siglos precedentes y poco a poco va consiguiéndose un consenso que se orienta al cierre del canon de los 27 libros en las iglesias cristianas mayoritarias. Digamos que no hay un solo canon, y que no todos reconocen el mismo canon. Pero si eso les alarma, terminemos diciendo que ustedes y yo tenemos nuestro propio canon. Así nos sorprenda. Por ejemplo, ¿cuántos sermones predicamos de Levítico? Y si predicamos de Levítico, ¿de qué capítulos predicamos? Del Código de Santidad. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuántos hemos predicado de la carta de Judas? Bueno, ahí tengo por lo menos 2 que me han acompañado predicando de Judas. ¿Sí? Entonces, fíjense que aún nosotros tenemos nuestro canon dentro del canon. Y cuando preguntamos a los hermanos de las iglesias, vamos a descubrir que ellos tienen quizá un canon diferente al nuestro. Y que dependiendo del interés de los hermanos, entonces está su canon. A algunos les da mucho miedo al leer esos libros que nos hablan de figuras raras, entonces Daniel y Apocalipsis y Ezequiel no hacen parte de su canon. A algunos les aburre leer las genealogías, así que leen Génesis donde no haya genealogías. El libro de Crónicas, el primero, comienzan a leerlo después de que él ha hablado de todas esas genealogías. Seleccionamos. Así que tenemos que reconocer que aunque aceptamos este canon, nosotros elaboramos nuestro propio canon también. Y no quiero con esto decir que llego a decir, no, los capítulos, digamos,
a 1 al 10 de Levítico no son canónicos, no, los reconozco como palabra de Dios, pero determino a veces qué es lo que yo quiero leer más y de qué quiero predicar. Y fíjense que para algunos el canon puede ser simplemente el Apocalipsis del Nuevo Testamento, porque todos los domingos predican de Apocalipsis y no más. Así que reconozcámoslo, ¿sí? Vamos reconociéndolo. Así que si nosotros mismos hacemos selecciones de secciones de libros que son canónicos, pues miremos entonces cómo el proceso para llegar a establecer el canon, pues no fue algo tan rápido, hubo un consenso, y entonces nosotros ahora reconocemos como inspirados los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, pero hay otras confesiones de fe que tienen otros cánones, así que damos gracias de todas maneras al Señor, que ha permitido que estos libros, que fueron escritos ocasionalmente y que fueron escritos de pronto sin la intención de que se transmitieran de generación en generación y menos de que llegaran a ser reconocidos como inspirados, pudieran llegar hasta nosotros. Y en esta palabra que nosotros leemos tenemos todo el consejo del Señor para nuestra salvación y edificación. Que el Señor nos bendiga. Palabras hermosas bullen en mi mente. Mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el Rey. Así empieza las primeras palabras del Salmo 45, que es un salmo para las bodas del Rey. Cuando nos acercamos a la Biblia, desde el principio mismo del texto de Génesis, nos encontraríamos con poesía, eso se baja mucho, nos encontraríamos con poesía, de no ser porque nunca hemos pensado que estamos ante un texto poético. Sin embargo, el Antiguo Testamento, en una tercera parte de este, es de carácter poético, y nosotros pensamos solamente en los salmos, que es lo más evidente como material poético que encontramos en la Biblia. Sin embargo, una vez que pensamos en la poesía en el Antiguo Testamento, empiezan a acudir a nuestra mente nombres adicionales, desde luego cantares, proverbios, que aunque no lo consideramos tan poético, tiene sin embargo un ritmo poético y recoge en dos líneas sencillas todo un mensaje de sabiduría.
atendemos un poquito más a nuestra lectura, encontramos que Eclesiastés también es un libro altamente poético, con algunas partes en prosa, pero lo que podemos llamar prosa poética. Entonces, Eclesiastés entra también dentro de la categoría de libros poéticos. Y hay un libro altamente poético, pero de un carácter duro, desafiante, como el canto de la hermana esta mañana. La belleza de su voz, la belleza de la melodía, no nos permitía fijarnos en lo tremendo de las palabras, pero era un canto de protesta, un canto de reclamo, un canto contra la injusticia. En la Biblia tenemos un libro parecido, un libro que todavía conmueve a muchos, un estigma para nosotros como estudiosos, un libro cuya característica es que, excepto la introducción y el epílogo, el resto es altamente poético. ¿De qué libro hablo? Job. Y por supuesto, Lamentaciones es muy poético. Tan poético que 4 capítulos, los primeros 4 capítulos son acrósticos. Son acrósticos. Bien, al leer la poesía del Antiguo Testamento, uno puede pensar y convenir en lo que se ha dicho de poesía. Qué terrible está esto. Disculpen, mi voz es fatal y el micrófono no me ayuda. Bien, se ha dicho que el hombre, antes de hablar, cantaba. No lo tomen ustedes literalmente. Lo que quiere decir esta frase, que algún poeta habrá dicho, es que la poesía ha estado presente con el hombre desde sus principios. Que ha habido en el hombre una búsqueda por no solamente comunicar algo a través de la palabra, sino comunicarlo de manera bella. Y cuando pensamos en las características de la poesía, y cuando pensamos en definirla, empiezan nuestros problemas. ¿Qué es poesía? Gustavo Adolfo Bécquer plantea la misma pregunta y la responde de esta manera. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Está hablando frente a una mujer. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Podemos ver entonces cómo la mujer, ahí junto al hombre, ha generado esa búsqueda por comunicar un mensaje y comunicarlo de manera bella. Nos dice la Biblia que Dios le regaló una compañera. Bueno, eso fue a Adán. Lo durmió, le sacó la costilla y le dio la compañera. Pero nosotros no somos Adán. Y cuando nosotros buscamos una compañera, tenemos literalmente que ganárnosla. Y no llegamos a la presunta novia y futura esposa diciéndole, ¿quieres casarte conmigo? La respuesta va a ser no. No, sino que creamos todo un ritual de acercamiento que va desde la mirada, el encuentro con los ojos de la mujer, que va desde el primer contacto con las manos, que va desde aquellas señales faciales o corporales que le indican a la futura novia que tenemos interés en ella. Y cuando finalmente nos atrevemos, temblando los labios, a decir te quiero, lo decimos de tal manera que el impacto de nuestras palabras logra su efecto y después nos encontramos ante el altar
recibiendo a la esposa. Amén, ¿verdad? Pero si esto es en la relación hombre-mujer, el hombre ha encontrado en la naturaleza también muchos elementos bellos. De hecho, la naturaleza toda es bella. Tengo una esposa de un carácter muy sencillo. Se siente incómoda de no ser una intelectual como yo. Y yo me siento muy cómodo con ella porque no me quise casar con una intelectual. Quise casarme con ella por lo que ella es. Y a esta mujer, que es mi esposa desde hace 35 años, le conmueve cuando la saco al campo y echamos a andar a campo traviesa y se encuentra con una florecita sobre un cactus. Y realmente uno ve a Dios en la naturaleza y se maravilla de la hermosura de las flores, las más simples, pero con formas tan precisas, tan increíblemente hermosas, que sin ser uno poeta, comprende por qué los poetas aprenden a cantarle a las flores, a los ríos, a los bosques, a las montañas, a las lagunas. Pero en un momento más noble, más sublime, el hombre, acompañado de la mujer, han aprendido a cantarle al Creador la belleza. Han aprendido a cantarle al Dios de este mundo, de este universo, y entonces empezamos a levantar los ojos, no solamente hacia montañas, sino a levantar los ojos hacia el cosmos y maravillarnos del gran mundo, de este gran universo que el Dios de la creación ha puesto allí. Podemos entonces empezar a leer el Génesis desde esta perspectiva y podremos entenderlo de una manera diferente. Se ha hecho mucha teología acerca de Génesis. Hay discusiones y controversias constantes en cuanto a la creación, si fueron días de 24 horas, si fueron días que correspondían más bien a siglos o tal vez milenios. Luego entran los evolucionistas a decir, Génesis es un cuento, eso no es cierto. Y se da la controversia que ustedes habrán oído hablar de ella, entre creacionistas y evolucionistas. Y cuando yo leo esto, me lanzo un profundo suspiro, me rasco la cabeza y digo, uno ni otro. Ni los creacionistas tienen razón, ni los evolucionistas la tienen tampoco. Esta es mi opinión, ¿verdad? No estoy diciendo que si ustedes están en un lado o en otro estén equivocados. Lo que yo diría es que si tienen la razón, no tienen toda la razón, definitivamente. Entonces, cuando acercamos al Génesis con espíritu de poeta, y ojalá que pudiéramos nosotros tener ese espíritu, la Biblia nos hablaría desde una perspectiva totalmente distinta. Porque el Génesis nos narra un acontecimiento, pero no nos lo narra con la precisión del matemático. El Génesis no es un texto de matemáticas, pero tampoco es un texto de astronomía, ni es un texto de historia que recoja el hecho histórico de la creación a partir de tal fecha determinada. Hay por ahí algunos comentarios, y pienso en uno en particular, y ustedes van a saber a cuál me refiero, que marcan la fecha exacta del día en que comenzó la creación. Marcan la fecha exacta del día de la creación. El año 4004 antes de Cristo
exactamente a las 4 de la tarde. A estas alturas del partido, como diría mi compañero Esteban Bot, y lo menciono porque quiero que esté presente conmigo, aunque esté ausente, ¿podemos aceptar una cronología? No. Y no podemos porque a las 4 de la tarde, ¿de qué meridiano? Y vean que aunque quiero ser poeta, tengo que ser muy prosaico en este punto. A las 4 de la tarde, meridiano de Greenwich, tal vez porque el señor que comentó esto era inglés y daba por hecho que el tiempo se mide desde la perspectiva inglesa. 4004 antes de Cristo, ¿de qué calendario? Cuando sabemos que nuestro calendario ha sufrido por lo menos 2 alteraciones y que el que tenemos no es precisamente exacto, pero es lo que tenemos y con eso tenemos que manejarnos. Entonces, imponerle al texto bíblico criterios nuestros y de determinada época, estas notas vienen del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ahora se habla de la hora cósmica. Entonces, ¿cómo podemos medir nuestros tiempos bajo criterios ya caducos? ¿Y acaso el autor de Génesis estaba pensando en darnos un recuento cronométrico de la creación? Yo diría que no. Y noten el tiempo verbal, no soy categórico, no digo, yo digo que no, no, yo diría que no. Si empezamos a leer Génesis desde una perspectiva poética, encontramos una estructura rítmica y una estructura que va de menos a más, que conforme a los buenos cánones poéticos apunta hacia un clímax, un desenlace, y entonces divide el poeta su poema o su himno a la creación, llamémosle de momento himno a la creación, lo divide en 6 estrofas. Y esas 6 estrofas son el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto, y remata en un hermoso clímax con Dios contemplando su creación, la cual, según iba progresando, era hermosa, 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 muy hermosa. ¿Se dan cuenta? El efecto climático ascendente del ritmo poético. Por otra parte, va llevando estructuras determinadas que van conjugando de manera alternada la creación de cielos y tierra con la creación de peces y aves, la creación de lo seco con la aparición de la maleza y finalmente la creación a partir de esa tierra seca del hombre del cual saca a la mujer. Para mí faltaría tiempo porque esto, dado que tenemos una teología ya sobre Génesis, y que trataría yo entonces de analizar detenidamente esto para que ustedes por sí mismos concluyeran y concordaran conmigo, simplemente señalo esto como un aspecto muy interesante, para mí por lo menos, del texto de Génesis, que nosotros pasamos por desapercibido. Y que cuando, en vez de verlo con ojos poéticos, leemos el Génesis con ojos teológicos o doctrinales, estamos leyendo prosa informativa en vez de una poesía imaginativa y estimulante e inspiradora. La gracia del poeta estriba en que con palabras comunes, con palabras de todos los días, crea mundos nuevos. Esa es la gracia del poeta. Pero entonces, para que el poeta comunique su mensaje, necesita encontrar del otro lado una alma hermana. Si el poeta no encuentra esto,
el poeta ha hablado en el vacío. ¿Cuánta poesía se ha escrito en el mundo desde que el mundo es mundo? ¿Cuánta poesía se ha escrito en nuestra lengua? Y pensamos de momento, así rápidamente, en el siglo de oro español. ¿Recuerdan la producción tremenda, sorprendente, increíble de un Lope de Vega? De Francisco de Quevedo, de Góngora y Argote, de Calderón de la Barca, y tenemos poesía filosófica en Calderón. Entonces, cuando empezamos a pensar en esto, podemos ver que los poetas tienen como cualidad primordial despertarse y ver el mundo como si lo vieran por primera vez. Frente a nosotros que con una mentalidad prosaica nos despertamos para ver lo mismo que vimos ayer y que vimos anteayer. Despertar en nosotros como lectores de la Biblia esa capacidad de sorpresa que tiene el poeta es lo que intento hacer esta mañana con ustedes aquí. Olvidémonos por lo menos una hora al día de leer la Biblia con ojos teológicos. Leámosla con ojos poéticos y verán que el sentido de la Biblia será tan rico o más rico que la lectura teológica. Esto en ninguna manera propone que dejemos de creer en lo que creemos. Ya sabemos a quién hemos creído. Ahora releamos a ese que nos dejó este texto, releámoslo con ojos de poeta. Les aseguro que el impacto que van a tener ustedes va a ser mayor que lo que podamos haber dicho toda una semana. Ustedes lo van a conseguir en 5 minutos. Pero el poeta no solamente usa las palabras al azar, sino que hay toda una elaboración interna que se exterioriza en el lenguaje, y el poeta se decide a hacer rimas cortas, a hacer rimas largas. Nuestra lengua permite versos de 1, 2, 3, 5 sílabas, 8 que son las más socorridas, versos de arte menor, y hasta 16 en la poesía clásica. Hoy día, sin embargo, uno lee revistas en las universidades, en otros lugares, poesías publicadas en libros, y encuentra un recurso muy fácil para muchos, el verso libre. Pero cuando uno lee esa poesía, a mí por lo menos me causa cierta inquietud ver que le llaman poesía a lo que para mí es simplemente prosa cortada. La prosa cortada no es poesía. En cambio, la prosa poética, se corte o no se corte, sigue siendo poesía, aunque sea prosa. Ayer citaba de momento y de memoria a Gabriel García Márquez. ¿Por qué se me grabaron esas palabras del principio de 100 años de soledad? Simplemente porque tienen esas palabras, están estructuradas con mentalidad poética. Entonces la poesía tiene como efecto en el lector y en el oidor el acto de memorizar. La poesía es fácilmente memorizable, y lo es por su prosodia, por su ritmo, por su cadencia. Oraciones que son semejantes de su estructura, sonidos particulares que se repiten, y la repetición es una característica de la poesía. Entonces, si repetimos nuevamente a García Márquez, de memoria que conste, no pretendo ser textual, notaremos ciertos sonidos recurrentes. 20 años después, frente al paredón,
el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. El mundo era tan joven que para referirse a las cosas había que señalarlas con el dedo. Todas esas figuras, y entramos aquí al lenguaje figurado, que es parte del lenguaje que hablamos, le llaman a uno la atención, se le quedan en la memoria, y tiempo después, yo leí Año en Soledad, allá por el año 69, 70, 71 tal vez, las recuerdo. Entonces, si esto pasa con un autor como García Márquez, ¿qué pasará con el texto bíblico cuando se escuchó? Nos decía Esteban Bott que parte de la historia del texto bíblico tiene que verse como tradición oral. Y yo, a propósito, usé el Salmo 44 el otro día para recalcar este hecho de la tradición oral. Con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado las grandes maravillas que tú hiciste con ellos. Tradición oral, de padres a hijos, iba pasando este mensaje. ¿Y cómo pasaba? Simplemente porque se había memorizado. Entonces, cuando hablamos de palabra de Dios, a veces la reducimos, como decía Esteban, a un acto mágico. Pero aquí no ha habido magia. Aquí la palabra de Dios íntimamente ligada a la palabra del hombre. Algunas veces, algunos estudiosos buscan reducir en una frase un concepto que diga algo de la Biblia. Entonces, frente a la afirmación, para mí metafórica, de la Biblia es la palabra de Dios, alguien modificaba esto y acentuaba un punto. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y entonces la polémica, no, ¿cómo va a contener? Eso quiere decir que una parte de la Biblia es palabra de Dios y otra parte no es. ¿Y cómo saber cuál es y cuál no es? Pero vean que con las palabras difícilmente nos entendemos, se empiezan con discusiones innecesarias tal vez. A mí me gusta mucho, para definir a la Biblia, decir, la Biblia es palabra de Dios en palabras de hombres. Y contrasto el singular con el plural, deliberadamente para mostrar cómo el acto de Dios de comunicarse se conjuga con el acto del hombre de recoger esas palabras y ponerlas por escrito. Y aquí quisiera señalar un hecho interesante. El pueblo judío, ese pueblo que Dios escogió por sus razones, Él tenía sus razones para escogerlo, que nos cuesta trabajo entender a nosotros. Dios escogió al pueblo judío, le dio mandamientos, y el pueblo judío, dentro de sus rebeliones, dentro de sus transgresiones, fue también en algunos momentos un pueblo obediente. Y en sus destellos de obediencia hay algo que siempre cuidó de no hacer. No te harás imagen de nada que esté arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Este mandamiento, dicho rápidamente, no nos deja ver un hecho que la historia ha comprobado. Israel fue fiel a este mandamiento y nunca desarrolló como habilidad artística la escultura. ¿Qué escultura hay que sea judía? No. Entonces, una de las artes le quedó negada a Israel, y Israel acató la orden y jamás desarrolló la escultura. Otra de las artes que le fue negada a Israel fue la pintura. ¿Dónde hay cuadros judíos?
No desarrolló Israel la pintura. Pero ¿cómo desarrolló el arte de la palabra? Aún en prosa, y tendríamos que entrar a detalles, aún en prosa, Israel hace gala de ese arte de la palabra. Antes de volver a la poesía, déjenme decir que en prosa Israel recurre mucho a lo que hoy se conoce como gematría. Esto quiere decir que el alfabeto hebreo tiene valor fónico o de representativo de sonidos, pero tiene también valor numérico. Y esto se explica porque, siendo un pueblo en desarrollo, usó los signos que habían desarrollado con doble función. Y según un autor que he leído, tenían hasta triple función. El alfabeto hebreo como bitácora de navegación. Claro, ¿por qué no? Entonces, por lo menos en esta doble función de valor fónico o numérico de los signos del alfabeto hebreo, la gematría se fue desarrollando y fue quedando en el texto bíblico sin que nosotros, los gentiles, de quienes los judíos hacen burla de que vamos detrás de ellos, porque cuando nosotros comenzamos, ellos ya terminaron. Ellos leen de derecha a izquierda. Cuando nosotros empezamos de izquierda a derecha, estamos hablando por donde ellos ya terminaron. En este uso de la letra como signo algebraico, ellos dejaron consignados aquí y allá códigos que hay que descifrar. La cábala, que es una práctica judía de lectura de la Biblia, da muchas claves para leer la Biblia de otra manera. Hay quienes aceptan las lecturas cabalísticas, otros las objetan. Es cierto que algunas son exageradas, pero otras realmente tienen sentido y nos arrojan luz. Me voy a permitir llamar la atención de ustedes a las letras hebreas que están aquí atrás de mí, al Shema, y fíjense en las letras que representan al nombre de Dios. Traten de leerlas de derecha a izquierda, o sea, al revés de como las leeríamos nosotros, porque es como se lee en hebreo, y verán al principio la letra Yod. Es una letra chiquita que está ahí colgada, por decir así, de un hilo junto a las otras. Esa letrita, Yod, es en el pensamiento hebreo una letrota, porque es la inicial del nombre de Dios. Y esa letra tiene valor numérico 10. Junto a esa letra hay otra que parece una casita abierta, es la letra E, equivalente a... Esa letra tiene valor numérico 5. Junto a ella está otra letra flaquita, como un bastón, es la letra Vav. Esa tiene valor numérico 6. Y enseguida se repite la casita abierta, que así la puse, con valor numérico 5. Entonces recuerden el valor numérico: 10, 5, 6, 5. 26. Perfecto. Fíjense ustedes que nuestro Salmo 23 comienza con el nombre de Dios. Empieza con esas 4 consonantes. Adonai Exar. El Señor dice: nada me faltará o nada me falta. Bien, en el hebreo el salmo comienza con el nombre de Dios
y termina prácticamente con el nombre de Dios cuando dice, en la casa del Señor viviré por largos días. Esto técnicamente en el análisis literario se conoce como inclusión. Se empieza con una frase, se termina con la misma frase. Otro ejemplo de inclusión en los salmos sería el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y termina el Salmo 103 precisamente con las mismas palabras, bendice, alma mía, al Señor. Esa es una inclusión. Lo interesante del Salmo 23, para efectos de la gematría, es que hay 52 palabras de un lado, digo, 26, son 52 en total, 26 de un lado, 26 de otro, de la frase central del Salmo 23, que es, tú estás conmigo. Entonces, 26 palabras que dan el número del nombre de Dios, y dice, tú estás conmigo, y siguen otras 26 palabras, y termina el Salmo. Esto no es tan evidente, pero ojalá se resulte evidente. Lo que marca el contar estas letras, estas palabras, es que el nombre de Dios envuelve, por así decir, al tema central del Salmo, tú estás conmigo. ¿Y quién está conmigo? 26. Otro ejemplo de gematría lo tenemos ahí mismo, en la palabra final, que corresponde al número 1, Ejad. La primera letra tan elaborada es la letra Aleph, es la primera letra del alefato y vale 1. La siguiente letra es Het y vale 8. Y la última letra equivale a nuestra D, y la letra Dalet, y equivale a 4. Ahora sumamos las letras, ¿cuánto dan? 13. Entonces, si Dios es 1, Dios es 13. ¿Cuántos había en la última cena antes de que el Señor fuera prendido? 13. ¿Por qué somos tan supersticiosos nosotros acerca del número 13? Martes 13, por ejemplo. Algunos aviones no tienen fila 13. Hay hoteles que no tienen piso 13. Y hemos convertido al 13 en un número de mal agüero. Pero resulta que el 13, por significar y apuntar a la unicidad de Dios, se volvió un número sacrosanto, intocable, inmencionable, inusable, que con el tiempo se invirtió negativamente en una señal de mal agüero. Pero fíjense esta afirmación, y eso es algo notable, y es gematría, este uso del 13, aquí en el Shema, frente a la confesión de Juan en su primera carta, cuando dice, Dios es amor. Si pasamos amor y supuestamente Juan estaba pensando en hebreo, entonces amor en hebreo es ahava. Aquí no tenemos arriba la palabra ahava, pero se los voy a deletrear a ustedes. Empieza con Aleph, que aquí dijimos que es 1, sigue G, que es 5, sigue B, que es 2, y sigue G, que es 5. Sumemos entonces 1 más 5 más 2 más 5, 13. Entonces cuando Juan dice Dios es amor, también está diciendo Dios es 13. Y tenemos entonces dos frases que unen Antiguo y Nuevo Testamento en una misma confesión. Dios es uno, Dios es amor,
Dios es 13. Puede ser que no les convenza, y no lo dije para convencerlos. Pero les muestro que la gematría ha estado presente como parte del arte de la palabra entre los judíos. Un ejemplo más que no es tan evidente cuando leemos Mateo. Y aquí una confesión de mi parte. Cuando me convertí, me di de lleno a leer la Biblia. Y como le comentaba a un hermano que me acompañaba ayer al culto de la noche, me preguntó por un método para leer la Biblia que fuera efectivo. Dije, hermano, yo me río de esos métodos. Yo he escuchado mucho de lea la Biblia en un año, y yo me lanzo una tremenda carcajada. Pero cuando me convertí, yo creo que en un mes ya la había leído. Y después, por la gracia de Dios, todos los días estoy en contacto con el texto bíblico. Yo no sé cuántas veces he leído la Biblia, pero aquí va la confesión. A pesar de que creí yo sinceramente en el Señor y quería ser un buen cristiano y estaba dispuesto a leer y creer lo que estaba leyendo, un capítulo que me costó trabajo leer, un capítulo que nunca podía pasar fácilmente y que tal vez sea el testimonio de ustedes también, era Mateo capítulo 1. Herejía, blasfemia, bueno, de mi parte les confieso lo que yo sentía. No podía leer este capítulo. Genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios, que fue hijo de, que fue hijo de, que fue hijo de, que fue hijo de. Así que de fulano hasta sultano fueron 14 generaciones. Después, que fue hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y hasta de fulano hasta sultano fueron 14 generaciones. Y otra vez, fulano, sultano, mengano, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y hasta de fulano hasta sultano fueron 14 generaciones. Preciosa literatura, ¿no? Poesía viva, impresionante. A mí me costaba trabajo leer esto. Pero resulta que 14, que se menciona 3 veces, el número 14 forma el nombre Dalet, o sea, D, que es 4, V, o sea, la letra Vav, que vale 6, y otra vez Dalet, 4, asumen Dalet, Vav, Dalet, 14. Y resulta que este nombre, formado así, es el nombre de David. Y se menciona 3 veces. Y en la tradición judaica, el número 3 es el número de Dios. Podemos concluir lo que queramos, pero de pronto permítanme proponerles una posible respuesta. Mateo, desde el principio de su evangelio, quiere establecer que Jesucristo desciende de la línea davídica y que esto es de Dios. ¿Estoy forzando el texto? Tal vez, pero si lo leemos en el espíritu de un judío, y Mateo lo era, entonces, ¿por qué dividir las generaciones de Jesús, que no lo hace Lucas? ¿Por qué dividirlas en 3 generaciones de 14? Ahora, si seguimos por ahí, me van a preguntar qué significan los 53 peces de Juan 21, y les voy a decir que no sé. O sea, no todo tiene respuesta, no todo es fácil. O vayan a preguntarme el 666, me matan, tampoco sé. Pero el hecho es que en el texto bíblico se va jugando con sentidos de palabras y de números, y todo está ahí. Esto intenta responder, en parte, a la inquietud de una pregunta que quedó volando ayer sobre el código secreto. Es verdad que en la Biblia hay codificadas muchas cosas.
Por ejemplo, en Lamentaciones, la palabra yad significa mano o brazo, y por extensión semántica significa poder. Y yad es una palabra que aparece constantemente en Lamentaciones, diciendo que todo esto ha sido hecho por la mano de Dios. Pero todo es también por el poder de Dios. Pero resulta que además yad es 14, que es 2 veces 7. O sea que el castigo que Dios que está dando a Israel es doblemente perfecto o doblemente merecido. Y uno tiene que empezar a leer pensando como judío para poder entender la intención que tenía el texto cuando fue escrito. Pero eso es nuevamente otra posibilidad. Lo cierto es que, sin entrar a estos, pero quería decir algo más del código secreto. Cuando ustedes se inquietan por este libro, piensen que es muy, muy improbable que Dios no se ocupara de su pueblo en el momento en que se escribe el texto bíblico, y sí se preocupara de lo que le va a pasar a Reagan o George Bush hoy en día. Entonces, lo que demuestra este libro de código secreto es simplemente que el texto bíblico se puede usar como uno quiera y hacerle significar lo que uno quiera. Pero la tarea nuestra es encontrarle la verdadera significación, el verdadero sentido, el verdadero propósito. Y es, hermanos, antes de que vinieran nosotros, ustedes ya lo han encontrado. ¿Cuál es ese propósito del texto bíblico? Esas han sido escritas para que ustedes crean en Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre seáis salvos. Amén. Íbamos hablando de cantares como texto poético, pero hubo un estudioso, el obispo anglicano Roberto Laud, quien leyendo el texto de Isaías empezó a encontrar un aspecto recurrente, o sea, que se repetía constantemente, y específicamente en un capítulo que después pasó su descubrimiento a otros capítulos y a otros y le cuadró, después lo aplicó a Jeremías y le resultó, pasó con Oseas y le resultó, y entonces después de varias pruebas, el obispo Laud concluyó en que la poesía hebrea tenía una característica particular a la cual llamó paralelismo, paralelismus membrorum, o sea, paralelismo de miembros. Esto quiere decir que la poesía hebrea se estructura de tal manera que propone una idea e inmediatamente repite esta idea con otras palabras. Esa fue la parte que me robó Bot y que me pidió perdón por ello, ¿se acuerdan? Con otras palabras repite la misma idea. Del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está la idea fundamental. El mundo y los que en él habitan. Como ahí hay una elipsis, o sea, una omisión, el paralelismo no resulta muy evidente. Pero la frase del Señor está rigiendo a las dos líneas. Entonces, para que sea claro, voy a repetir del Señor en la siguiente línea. Del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y los que en él habitan. Y vean cómo hay una repetición de ideas que espero resulte evidente. Pero en Isaías empezó a notar Laud lo siguiente. Leo en la versión Dios habla hoy, creo que en la versión Casero de Reina esto es más evidente todavía. El Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén
y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Y notan ustedes la repetición de ideas aquí en forma escalonada, ascendente. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. Y ven cómo con palabras distintas se va repitiendo la misma idea. Esta repetición, que Laud consideró típica de la poesía hebrea, no lo es solo de la poesía hebrea. De hecho, la repetición está presente en toda poesía, como ahora voy a mostrarles. Buscaba una, pero encontré otra. Conocemos a don Jorge Manrique por sus famosas líneas a la muerte de su padre. Aquí voy a leer otra poesía que la dedica al amor. Es amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, una fuerza de tal suerte que todo seso convierte en su fuerza y afición, una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porfiosa hacemos más poderosa queriéndonos defender. Y noten cómo los sonidos se repiten junto con ideas semejantes y juega con las Fs y con las Zs. Es placer en que hay dolores, dolor en que hay alegría, un pesar en que hay dulzores, un esfuerzo en que hay temores, temor en que hay osadía, un placer en que hay enojos, una gloria en que hay pasión, una fe en que hay antojos, fuerza que hacen los ojos al seso y al corazón, etcétera, etcétera. Entonces vean que la poesía entretiene sus características el ser repetitiva, y esa repetición puede ser de ideas, puede ser de sonidos, puede ser de palabras. Les voy a leer otra, menos romántica, pero igualmente estructurada de forma repetitiva. León Felipe, poeta español muerto en México, se distinguió por una poesía muy directa, muy sencilla, y en alguna parte dice: me gusta el verso limpio y recto como una lanza. Y escuchen esto: no es lo que me trae cansado este camino de ahora, no cansa una vuelta sola, cansa el estar todo un día, hora tras hora, y día tras día un año, y año tras año una vida, dando vueltas a la noria. La monotonía de la rutina de todos los días, puesta en forma poética. En esta línea, él que fue muy solitario, tiene un poema, del que voy a repetir solamente una parte, que se llama Romero Solo. Y dice: ser en la vida Romero, Romero, solo Romero, Romero solo que pasa siempre por caminos nuevos, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo
y ligero, siempre ligero. Ser en la vida, Romero, Romero, solo Romero. Y sigue. Y ven ustedes cómo es, en términos de vocabulario es muy escaso, pero en términos de impacto, de elocuencia, es tremendo. Cuando ya sean las 12:30, voy a terminar con otra poesía de él. Cuando nosotros empezamos a leer atentamente el texto bíblico, vamos a encontrar por nosotros mismos la poesía del Antiguo Testamento si estamos atentos a varias cositas. Una característica que yo considero más típica del hebreo, aunque paralelismo sinónimo que me señalaba Loud, es lo que se conoce como endiadis. Endiadis es una palabra creada a partir de dos raíces griegas o dos palabras griegas. En, que significa uno, y duo, que es dos. Endiadis es la unidad de dos. Esto quiere decir lo siguiente, que el poeta recurre a formas que están en el uso diario, pero las usa con efectos particulares para darle impacto a su poesía. Por ejemplo, en Génesis 1:1 encontramos un ejemplo de endiadis. Creó Dios los cielos y la tierra. Y lo interesante aquí es que nosotros, como lectores del español y lectores demasiado literalistas, le damos mucho valor a esa I, y entonces entendemos que Dios creó dos cosas distintas. Por una parte creó los cielos, por otra parte creó la tierra. Pero para el poeta hebreo lo que está diciendo es: Dios creó el mundo que conocemos, Dios creó todo lo que existe, o Dios creó el universo. Eso es lo que está diciendo el poeta. Nosotros le damos valor a la I y entonces le quitamos al intento del autor el sentido que quería dar. Tenemos en español muchos tipos de esta clase de endiadis. Por ejemplo, padre y madre. Son aparentemente dos entes distintos, separados, pero podríamos decir padres, mientras no hablemos en lenguaje inclusivo y digamos padres y madres. Pero padre y madre es otro tipo de endiadis. A mañana y tarde, otra endiadis. Tarde o temprano, también. En fin, jóvenes y viejos, niños y niñas, son tipos de endiadis. Algunas aparecen en el texto hebreo, otras no. Pero aparte de eso, el hebreo recurre a muchos otros recursos. Por ejemplo, el antropomorfismo. Se me está enredando la lengua ya a estas alturas. Y la paronomasia, que significa darle personalidad de ente vivo a seres inanimados. Entonces, por ejemplo, los árboles se alegran, las montañas saltan como cabritos y cosas así. Y si atendemos bien a la lectura, cuando ya lo vemos, nos cuesta trabajo entenderlo literalmente, pero cuando lo leemos poéticamente, podemos entender el arrebato poético del autor para indicar la alegría de toda la creación, donde toda la creación canta a su Dios. También recurre a la hipérbole que ya mencioné ayer, que es la exageración. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Ven? Entonces, la segunda línea es paralela a la anterior, pero incluye la hipérbole. Si Saúl era un gran guerrero,
David era 10 veces más que Saúl. Esa es la idea. Pero entonces, la forma en que lo dice el hebreo le da un sabor poético y no prosaico como el que le di yo al interpretar el sentido del texto. Bien, hipérbole. Otro recurso que usa mucho el hebreo es la sinécdoque. ¿Esto con qué se come? Dirán ustedes, ¿no? Con tenedor y cuchillo no. La sinécdoque es un recurso en el cual se menciona una parte del todo para significar el todo, o a veces el todo para apuntar a una parte. Por ejemplo, y esta versión ya no nos ayuda porque esta ya ha hecho el trabajo, pero cuando el salmista habla de que, bueno, sí, Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí tenemos una sinécdoque que va del todo a lo particular, de lo general a lo particular. Todo mi ser. ¿Cuál es todo mi ser? Bueno, eso es teología, pero más profano, más humano, más sencillo. Yo. Es así de sencillo. Bendice alma mía a Jehová. O sea, bendiga yo a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga yo su santo nombre. ¿Bien? Sencillito. ¿Para qué entrar con Pablo y su visión tripartita del ser humano? Yo. En algunas partes el salmista dice, mis huesos se deshacen, mi hígado tal cosa. Pues no es nada más el hígado, no son nada más los huesos, es toda la persona. Y por cierto, ya que lo mencioné, alma, una palabra que se usa mucho en nuestras iglesias, y salimos a ganar almas y todo eso. Alma es una palabra que nosotros pensamos que señala a aquello, a esa cosita que sale de nosotros cuando morimos. Y que según algunas teologías, si fue buena la persona se va directamente al cielo, si fue mala se va directamente al infierno, y si no fue ni chicha ni limonada se queda por ahí esperando a ver qué decide Dios. Pero el hebreo, y esa era la crítica que le hacían al hebreo, el hebreo es un lenguaje muy concreto. La palabra que se traduce en el texto hebreo como alma en español es nefesh. Y el sentido primario de nefesh es cuello. Cuello. Entonces cuando uno pierde el nefesh, pues pierde la vida. ¿Ven? Entonces vamos entrando de los sentidos primarios de los términos a los sentidos amplios, extendidos, a la semántica compartida a partir de un término inicial. Entonces, nefesh, como cuello o garganta, llega a significar, por una parte, vida, si le cortan a uno el cuello, o puede significar apetito, si es el punto de entrada del alimento para dar sustento a la persona. Entonces, significa vida, significa apetito, significa aliento de vida. Y la palabra alma, ¿cómo se generó? Pues se generó a partir de la traducción al latín del sentido de nefesh, como vida. ¿Qué es un ser animado? Un ser con vida. Y la palabra latina anima, con el tiempo, con el rodar de las piedras en el río, llegó a ser alma. Pero junto con el cambio lingüístico, el cambio de forma, hubo un cambio semántico y ahora ya apareció alma con una carga teológica particular.
pero sencillamente es vida. Bueno, aparte de esto, el hebreo usa también un recurso que nosotros no usamos mucho en español, pero que ellos sí gustaban de usar. Este recurso se llama aliteración, que significa repetición de consonantes semejantes para efectos sonoros. No tengo de momento el texto hebreo de Isaías, pero si lo tuviera, leería el Isaías 53, y notarían ustedes cómo en la lectura, aún sin saber hebreo, ustedes prácticamente oirían los gemidos del siervo sufriente, porque juega con los sonidos de tal manera que suena un lamento. Pero sí me acuerdo de memoria un caso de Jueces, en el capítulo 5 de Débora, el canto de Débora, donde se puede notar qué es lo que está diciendo el hebreo, y ustedes me lo van a decir sin saber hebreo, o tal vez lo sepan. Medaharot taharot, metaharot taharot. Piensen en un verbo en español. Les voy a decir cómo tradujimos este pasaje. Jueces, capítulo 5, y repito nuevamente, Medaharot taharot. Ahora oigan esto. Sí, exactamente. Y es curioso cómo los idiomas han recurrido a algo que se llama, y que fue una discusión entre Sócrates y sus discípulos en cuanto al origen de la lengua. El hombre oye sonidos naturales y los usa para comunicarse. Aquí está. Ay, 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 le estoy robando tiempo. Ah, sí. Resuenan los cascos de los caballos, galopan, galopan los briosos corceles. Esa es la traducción que hicimos en Dios habla hoy. Es el versículo 22 del capítulo 5 de Jueces. Buscamos nosotros como traductores el reflejar de alguna manera esta sonoridad del hebreo. Y aquí y allá el hebreo se distingue por eso. Entonces, noten ustedes que esos serían los límites del traductor. ¿Cómo podemos reproducir nosotros en español los efectos sonoros del hebreo? Es difícil. Sin embargo, lo intentamos en 2 o 3 ocasiones, y les leo otro pasaje donde los elementos mencionados en hebreo casi se pueden escuchar, y en español tal vez no se escuchen, pero buscamos que por lo menos hubiera una sucesión de sonidos semejantes para que reprodujeran algo de los efectos sonoros del hebreo. Vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol, y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur, y gira luego hacia el norte, gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Y en esta parte nosotros
tratamos de reproducir el efecto sonoro del hebreo, donde realmente ustedes pueden oír en hebreo como el viento va. ¿Cómo reproduce uno esto? A la inversa, si alguien tradujera al hebreo el poema Las moscas de Machado, tendría un problema tremendo. Vosotras las pequeñitas, inevitables, golosas, vosotras moscas vulgares me evocáis todas las cosas. Y noten cómo con el español ibérico, las heces reproducen el zumbido de las moscas que están ahí revoloteando y molestando. ¿Cómo reproducir eso a otro idioma? No es fácil. Sin embargo, esto les señala a ustedes que hay aspectos del texto hebreo que están allí presentes, de los cuales nosotros no estamos conscientes. Pero si le damos oportunidad al texto, si empezamos a ensayar otra manera de leer el texto bíblico, buscando el sabor poético del texto, verán que a veces la intención supera la teología. ¿Por qué? Porque la poesía es fundamentalmente sentimiento. La teología apela a nuestro intelecto. La teología quiere explicar lo inexplicable. La poesía explica lo inexplicable apelando a nuestra imaginación. Y con esto, hermanos, termino repitiendo de memoria el poema tan bello de León Felipe, que va muy al punto con nosotros como cristianos. Ojalá que nuestra visión del texto bíblico, ojalá que nuestra visión de nuestra misión como cristianos, ojalá que nuestra vida diaria como cristianos en el contexto de la iglesia y como cristianos en el contexto del hogar, podamos pensar en estas palabras y aplicarlas. León Felipe nunca se confesó cristiano, pero ¿cómo sabía de Biblia? Su poesía está llena de Biblia. Habla de Job, de Jonás, del rey David. Todos los personajes de David están ahí. Y muy rara vez menciona a Dios. Cuando lo menciona, solamente lo sugiere diciendo, el viento me trajo aquí. ¿Y qué es el viento? Viento, ruach, espíritu. Y dice León Felipe así, más sencilla, sin barroquismos, sin adornos. Vuelvo a repetir. Más sencilla, sin barroquismos, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los cielos, que no haya un solo aspecto, lástima se me fue ahorita, que no haya un solo algo que distraiga este momento, este bello equilibrio de los dos mandamientos. Más sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. Que Dios los bendiga, hermanos.